Y lo comentábamos al comienzo del programa, a días de celebrarse y conmemorarse el 2 de abril, tenemos en el piso a ex veteranos de la Guerra de Malvinas, que siempre dije que mi país tenía las puertas abiertas a todo ex combatiente que quisiera acercarse, así que le doy la bienvenida a todos. Veo que solo hay dos microfoneados, Enrique Johnson y Roberto Sequeira van a ser quienes lleven la palabra del equipo, del grupo. Ustedes fueron combatientes en continente, ¿no? Correcto. ¿Todos? Todos. ¿Y cuáles podrían ser las diferencias que hoy se les ocurre en cuanto a los derechos que se les adjudicó después de la guerra, entre aquellos que fueron a las islas y aquellos que se quedaron en el continente? La diferencia de derechos... De reconocimiento. De reconocimiento, el reconocimiento, es decir, es legal el que no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos reconocidos desde que volvimos de la guerra. ¿Qué pasa? En el año 88 decretan un decreto reglamentario, que es el 509, el maldito 509 que le llamamos nosotros, que eso cambia la ley madre, que es la 23109. Esa es la verdad. Después estamos reconocidos absolutamente por todo. Es decir, hay otras leyes vigentes nacionales, como la 22674, que es la ley de discapacidad. Es una ley que se le daba a todos los soldados que quedaron con alguna discapacidad, se le daba ayuda de social, vivienda, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos dentro de esa ley. Es decir, los que estaban en el litoral marítimo patagónico, somos nosotros, estábamos en esa ley. También nos ampara la 23118, que es la ley donde se le da medallas a todos los excombatientes. Nuestras medallas están escondidas en el Congreso, no las quisieron dar. Y nosotros ¿En serio? Exactamente, estamos con esa ley. Nosotros estamos reconocidos también por el ARAC. El ARAC es la Asociación de Veteranos del Mundo, que tiene la sede en Francia. Estamos reconocidos. Perdón, ¿por qué no les quieren dar las medallas? Lo que pasa que en la primera época, los que llegamos de la Patagonia y nos enteramos que teníamos las medallas, las recibimos. Pero vos pensás que estamos hablando de una época que no había teléfonos. Entonces, pasado el 88, cuando las fuimos a retirar, no nos las quisieron entregar. Bien, como dice mi compañero, nosotros gozamos de los beneficios de las primeras leyes: vivienda, trabajo, estudio. Pero ¿qué pasa? Cuando salió el decreto 509, no nos las quisieron sacar. O sea, no pudieron sacarnos el trabajo, no pudieron sacarnos la vivienda. ¿Pero en base a qué? Digo, me parece una locura. Porque es una falsa interpretación de un decreto reglamentario. Es una falsa interpretación. Entonces, ¿qué decía ese decreto? Decía que tenían que tener efectivas acciones de combate, y tomaron efectivas acciones de combate como que había que haber estado frente a frente al enemigo disparando. Claro. Que en la realidad de los 24.000 hoy aproximadamente que figuran en el padrón del Ministerio de Defensa, las estadísticas marcan que entre 1.800 y 3.300 son los que realmente entraron en combate directo, ¿bien? Okay. Pero en ningún país del mundo pasa eso. Las estadísticas americanas, por ejemplo en la guerra de Vietnam, dicen que por cada soldado que está en el frente hay 5 atrás que lo... Claro, por supuesto. Entonces, el mejor ejemplo lo tenemos con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea funciona como un equipo, ¿bien? Mecánicos, armeros, soldados que asisten a los... Cada armero, por ejemplo, tenía 10 soldados. El único que está reconocido de la unidad de la unidad de comando es el piloto. El resto no, y es una locura, porque ellos... Bueno, estas son las locuras que en nuestro país han prosperado. Y también seguimos con otras leyes, pero discúlpame, otras leyes que nos amparan. Otra ley, porque nosotros tenemos que dar los datos, y nosotros no venimos a relatar, nunca relatamos en ningún lado. Nosotros mostramos la documentación y mostramos los datos, exactamente, con hechos concretos. La otra ley que nos ampara es la 24950. Esa ley es de las héroes nacionales, los 649 caídos en la guerra. De esos 649 caídos tenemos 17 en el litoral marítimo patagónico. Eso iba. Entonces nuestros compañeros que están en el cenotafio Retiro son los que estaban con nosotros. Es decir, por eso nosotros también, no puede ser que muera un compañero de lo tuyo, esté reconocido y vos no estés reconocido. Cuando es casi azaroso, digamos, que podrías haber sido vos. También estamos reconocidos por los 300 juicios ganados en la justicia, donde hay muchos por la Corte Suprema.
Es el único país del mundo donde no se sienta un precedente, cosa que salen en la Corte Suprema. Es inaudito. También estamos reconocidos por millones de firmas de la sociedad, ¿no? Que si nosotros presentamos un proyecto de ley tiene que ser tratado al tener 1 millón de firmas. Para clarificar, ustedes tuvieron funciones en la Patagonia, no fueron a Malvinas, pero tuvieron funciones en la Patagonia en continente, ¿no? Claro, exactamente. A ver, en principio era logística y defensa de puntos estratégicos. Sí. Okay. Bien, refinerías de gas, las bases, las 6 bases que salían de los aviones. Para empezar, los aviones no salían de Malvinas, los aviones salían de la Patagonia. Claro. Y esos aviones eran los que le producían el daño a la Fuerza Aérea, o sea, la Fuerza Aérea le producía el daño a la flota inglesa. A ver, Malvinas se le defendió, los ataques vinieron de la Patagonia, para simplificarlo. Entonces, es imposible que uno pensar que se podría haber mantenido el frente, por lo menos en una franja de tiempo, sin la asistencia de la Patagonia. Por supuesto. ¿Bien? Es algo obvio y Sí. es rarísimo que todavía lo sigamos debatiendo, ¿no? Hoy estuvimos todo el día diciendo es un sinsentido. Sí. Y este es otro sinsentido, porque es lógica pura, es como... Claro, déjame agregar que Argentina no tuvo portaaviones en la guerra. Es decir, los portaaviones eran las 6 bases que dijo Eric, que estaban desplegadas en el litoral marítimo patagónico. Te las nombro: la de Trelew, la de Puerto San Julián, la de Comodoro Rivadavia, la de Río Gallegos, Río Grande y Santa Cruz. De esas bases aéreas salían los aviones. Por eso es inadmisible, siendo de que en la guerra Argentina no tuvo portaaviones, no se considere estas bases aéreas. Totalmente. Inglaterra sí tuvo portaaviones, el Hermes y el Invencible tuvo 2. Y bueno, y con más razón, por supuesto, las bajas de nuestros compañeros, que la lucha que perseguimos y seguimos y no vamos a claudicar hasta el último día de nuestras vidas, es más que nada por esos 17 caídos, primero compañeros nuestros y después por los 649 en total del crucero General Belgrano y de las islas. Y también por los 500 compañeros suicidados posguerra. Ustedes le hicieron firmar, tengo entendido yo, puede ser que no, le hicieron firmar algo como de confidencialidad. Algunos de nosotros sí, a otros no. Bien, porque no podían relatar lo que habían Los que han tenido, a ver, para esto tenemos que empezar a pensar de que hubo incursiones inglesas en la Patagonia. Bien, hay operaciones reconocidas por los ingleses que se hicieron en la Patagonia que fracasaron porque realmente teníamos un operativo muy importante alrededor de las bases aéreas que las preservaban. Entonces, a los soldados que han tenido algún tipo de injerencia en algún enfrentamiento que los hubo, ahí les hacían firmar una declaración de confidencialidad. Pero digo, de no poder hablarlo tampoco, hace que, y la secuela, que muchos desenlaces hayan sido terribles. No, y las secuelas que de esos soldados, las secuelas que les llevaron. Por ¿también? supuesto. Salud mental, ¿no? Por supuesto. Entonces, y este es el abandono del Estado que tenía la responsabilidad que a todos los que estuvimos involucrados nos tendrían que haber hecho una revisación médica, que no fue así, y como dice mi compañero, eso se proyectó en suicidios, no solamente de las que tuvieron en Malvinas, sino que los que tuvimos también desde el lado de la Patagonia. ¿Ustedes todos venían de la fuerza cuando fueron convocados para Malvinas? Éramos soldados conscriptos. Eran soldados conscriptos. Claro, esto es otro punto más, Sí. O sea, ustedes son muy jóvenes, pero nosotros teníamos, ¿hasta qué año? 94 creo que fue, un servicio al Estado, que era hacer el servicio militar obligatorio, que te podía llevar 6 meses, 1 año o 2 años como en la Marina. Éramos civiles cumpliendo con una obligación del Estado. Hasta el 94, sí. Correcto. Fíjate el ocultamiento hasta dónde fue, que nosotros cuando volvimos, bueno, te cuento el caso nuestro, que éramos el mismo regimiento Patricio, volvemos un 24 de junio, ¿no?, al regimiento, tipo 3 de la tarde. ¿Sabe a qué horas nos dejaron ir? A las 3 de la mañana, para que nadie nos vea, y ahí nos hacen firmar el juramento de silencio y nos ordenan imperativamente que no tenemos que decir absolutamente nada de la guerra. ¿Por qué? Digo, ¿cuál era el miedo? ¿Cuál Y en general, Malvinas hasta el día de hoy, como pasa vos, fíjate, no es casualidad, o sí es casualidad, 24 de marzo y 2 de abril están muy cercanos. 24 de marzo todavía no sabemos cuál fue o qué pasó en sí con la dictadura, con los desaparecidos. Y con Malvinas no se termina de cerrar ese sentimiento de todos los que estuvimos, todos los que nos llevaron, que también nos llevó la dictadura. Y yo pienso Por que supuesto. exactamente, y la democracia, los gobernantes de hoy en día,
tienen que ocuparse de este tema, tienen que cerrar tanto lo del 24 de marzo como lo del 2 de abril. Por eso nosotros, como te vuelvo a repetir, vamos a seguir constantemente. Y hay algo, yo te nombré muchas cosas que nos reconoce, pero ¿sabés lo que más sentimos nosotros que nos reconoce? Es el llanto de nuestras madres de todos los días hasta que duró la guerra. Entonces, ¿qué edad tenían ustedes cuando...? 18 años. Entre 18 y 20 años. Claro. Bien. Esto también, como bien dijiste, esto también es producto de una dictadura nefasta, una guerra a la que, lo dije, nunca deberíamos haber ido. Totalmente. Y les dejo una reflexión a nosotros que siempre hablamos con documentos y con estadísticas. Las islas cayeron 257, el resto cayó fuera de las islas. Y otra cosa, hoy el padrón de veteranos de guerra, la mitad son soldados y la otra mitad son oficiales y suboficiales. O en esta guerra faltaron soldados o sobraron cuadros. Bien, hay cosas para pensar justamente de esta etapa histórica. Ustedes se van a estar presentando el 30 de marzo en Congreso, ¿no? Mañana tenemos un evento en el Congreso donde van a hablar militares, veteranos de guerra, Malvinas, que son aviadores, gente del ejército que quiere mostrar la verdadera doctrina que se manejaba en ese momento. Incluso vamos a tener por Zoom el apoyo de un combatiente inglés que va a dar testimonio de las operaciones inglesas. Mira qué loco, que tengan el apoyo de quien fue el contrario, el enemigo. Es que los ingleses no pueden entender cómo nosotros, no nos reconocen como veteranos, cuando ellos estaban más preocupados del ataque de la Patagonia que por lo que podían hacer en Malvinas. La veteranía se las reconoce el enemigo. Fíjate, yo te nombro algunas batallas que pasaron en el litoral marítimo patagónico. Fue, por ejemplo, el operativo Onyx, que fue un submarino que ingresó con los comandos SAS, los famosos comandos SAS ingleses, por Caleta Olivia. Después tenés ¿cómo se llama? La misión Mikado, que fue en Río Grande. Mikado, que en japonés significa puerta, porque los ingleses pensaban de que ingresando ahí mataban a todos los oficiales argentinos y derribaban todos los aviones, porque claro, el mayor daño que se le hizo a la flota inglesa fue desde las bases aéreas. Entonces ellos necesitaban, es decir, en el litoral marítimo patagónico hubo combates. Pero sí, claro. Lo que pasa es que pero es increíble que tengamos que ir a este tipo de datos, ¿no? Muy cortos de tiempo. Los invito nuevamente para que podamos charlar con más extensión. ¿Qué esperan que suceda el 30 de marzo? Y que los legisladores tomen conciencia de esto que venimos hablando y se hagan responsables. Y nosotros tenemos un proyecto de ley en el Congreso ya desde el año 2018, la ley Tobás, que la voten y nos devuelvan la veteranía que supimos tener antes del 88. Estamos pasados, chicos, los invito y que me comprometo a tenerlos en el piso con más tiempo. Quiero escuchar la historia que hacían en el continente. Bueno, 1000 preguntas que quedaron en el tintero. Ahí está el Instagram de los chicos y el 30 de marzo a apoyarlos porque, Dios mío, es increíble que no se los reconozca como veteranos. Yo los voy a aplaudir. Si me acompañan, me encantaría. Gracias de corazón. Nosotros nos despedimos y nos